En el principio no existía nada. Solo un vasto silencio cubría el vacío, una oscuridad infinita donde ni el tiempo ni el espacio tenían sentido. No había forma, ni sonido, ni materia. Era el todo y la nada al mismo tiempo. Entonces, desde lo profundo de ese abismo sin nombre, resonó una voz. La voz de Dios. Una voz que no necesitó eco para hacerse eterna. Y dijo Dios, sea la luz. Y la luz fue. En un instante, el universo despertó. Las tinieblas retrocedieron y la primera chispa del tiempo comenzó a correr. Era el inicio de la creación. La luz y la oscuridad se separaron y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Fue el primer día. Luego, Dios habló nuevamente, y su palabra volvió a crear. Dijo, haya expansión en medio de las aguas, y así nació el firmamento, ese vasto cielo que cubre la tierra. Lo llamó cielos. Y al separarse las aguas de arriba y las de abajo, el universo comenzó a tomar forma. El segundo día llegó con el susurro del viento y el reflejo del cielo en el agua, pero Dios no se detuvo. En el tercer día ordenó que las aguas bajo el cielo se reunieran en un solo lugar y apareciera lo seco. Y así fue, lo seco llamó tierra. Y al conjunto de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Entonces, de la tierra surgió la vida vegetal, hierba verde, árboles frutales, semillas que darían fruto según su especie. La naturaleza fue el primer canto silencioso de la creación, un reflejo perfecto de la sabiduría divina. Todo obedecía a su voz, nada estaba fuera de orden, nada fuera de propósito. Hasta ese momento, el universo era un poema recién comenzado, y cada palabra de Dios era una línea que daba forma al misterio de la existencia. Y así llegó el cuarto día. Dios miró el cielo a un vacío de luces y dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y en ese instante, el firmamento se llenó de resplandores. Dios creó dos grandes lumbreras, una para gobernar el día, el sol, y otra menor para gobernar la noche, la luna, y también formó las estrellas, incontables y majestuosas, extendidas como un manto de fuego sobre el universo. Cada estrella brillaba con propósito, cada una conocía su lugar en la danza del cosmos. Dios vio que era bueno. El quinto día amaneció con un murmullo nuevo. El silencio se rompió con el sonido de las aguas que bullían de vida. Dios ordenó, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, y así surgieron los peces, los grandes monstruos marinos, las criaturas que llenaron ríos y océanos. El mar, antes callado, se convirtió en un coro de movimiento, y sobre el cielo comenzaron a volar las aves, cada una con su forma, su color y su canto. Dios las bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y fue bueno. Entonces vino el sexto día, el más asombroso de todos. Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su especie. Y la tierra obedeció. Nacieron los animales salvajes, los domésticos y todo tipo de criatura que se mueve sobre el suelo. Pero aún faltaba el acto más sublime. Dios decidió crear algo distinto, una forma de vida que llevara su imagen. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que tenga dominio sobre toda la creación. Y así, del polvo de la tierra, formó al hombre, y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre fue un ser viviente. El hombre abrió los ojos por primera vez y vio la luz del día, el cielo azul y la tierra cubierta de vida. El aire era puro, los ríos transparentes, y cada sonido era armonía. Dios colocó al hombre en un jardín especial, el Edén, un lugar de belleza perfecta. Allí crecían toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer. En medio del jardín estaban el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le dio al hombre una misión, cuidar y labrar el jardín. Y le dio una advertencia, de todo árbol podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Sin embargo, Dios vio que el hombre estaba solo, y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces hizo caer un profundo sueño sobre él, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y formó a la mujer. Cuando el hombre despertó, vio a la mujer y dijo, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y así, Dios creó la primera unión. El principio del amor humano, la armonía entre dos almas, reflejo de su propia imagen. El sexto día terminó con la tierra llena de vida, el cielo lleno de luces y el hombre y la mujer habitando el paraíso. Todo estaba en orden, todo era bueno. Entonces, Dios contempló su creación. Había luz, mares, montañas, animales, ríos y vida en abundancia. El universo entero respiraba su voluntad, y fue así como concluyó el sexto día. El día en que la obra divina alcanzó su perfección, y así, al llegar el séptimo día, Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. La creación estaba completa, nada faltaba, nada sobraba. El cielo brillaba con su luz. La tierra florecía con vida, y el hombre habitaba en comunión con su Creador. Entonces Dios descansó, no porque estuviera cansado, sino para establecer un tiempo sagrado, un día de reposo, un símbolo eterno de equilibrio y gratitud. Bendijo el séptimo día y lo santificó, marcando el inicio del tiempo sagrado del descanso y la contemplación. El universo respiró en paz, el ciclo de la creación se había cerrado y todo era armonía. El Edén era un reflejo del cielo en la tierra.
Un lugar donde el hombre y la mujer caminaban junto a Dios sin temor, donde la inocencia reinaba y la naturaleza obedecía sin resistencia. Los ríos regaban los jardines. Los animales convivían sin violencia, y el viento traía el eco de una paz absoluta. Pero en medio de tanta perfección, un misterio permanecía: la libertad. Dios había dado al hombre el don más profundo, la capacidad de elegir. Con esa libertad podía amar, crear, obedecer o rebelarse. Era el don que lo hacía semejante a su creador, pero también en el que podía llevarlo lejos de él. El relato de la creación, tal como lo narra la Biblia, no es solo el comienzo del mundo, sino el comienzo de la relación entre Dios y la humanidad, un vínculo de amor, propósito y esperanza. Desde entonces, cada amanecer recuerda que el primer sea la luz, cada respiración es eco de aquel soplo divino que dio vida al hombre. Y cada séptimo día guarda el silencio sagrado del descanso de Dios. El relato bíblico de la creación no solo explica cómo surgió el universo, sino porque existe. Cada acto creativo de Dios tiene un propósito. Una enseñanza. La luz simboliza la verdad que disipa la oscuridad de la ignorancia. El firmamento representa el orden en medio del caos. La tierra y el mar muestran los límites que dan forma al mundo, recordándonos que toda creación necesita equilibrio. Y el hombre, hecho del polvo y del aliento de Dios, nos enseña que somos cuerpo y espíritu, materia y eternidad al mismo tiempo. Nada en la creación fue al azar. Cada detalle fue pensado, cada criatura fue puesta con sentido. Los árboles que dan fruto, los astros que marcan el tiempo, las aves que cruzan el cielo. Todo cumple una función dentro del diseño divino. Así, el universo es una gran sinfonía donde cada elemento tiene su nota, y Dios es el director que da ritmo a la vida. La Biblia nos muestra que el acto de crear no terminó en el séptimo día. Dios sigue presente en su creación, sosteniendo el universo con su palabra. Cada nacimiento, cada amanecer, cada nuevo comienzo es una continuación de aquel primer acto creador. Y el ser humano, hecho a imagen de Dios, también tiene el poder de crear con sus palabras, sus obras y su amor. Por eso, entender la creación no es solo mirar hacia el pasado, sino reconocer que aún hoy, en cada rincón del mundo, la voz que dijo sea la luz sigue resonando. La creación es un testimonio vivo del poder, la sabiduría y la bondad divina, una invitación eterna a contemplar, cuidar y agradecer por el don de la existencia. A lo largo de los siglos, la historia de la creación ha sido contada, meditada y venerada por millones de almas, no solo como un relato de origen, sino como una verdad espiritual que da sentido a la existencia. En cada versículo del Génesis, Dios se revela como un creador amoroso, no como un arquitecto distante, sino como un padre que da vida y orden a todo lo que existe. Su palabra no solo forma la materia, sino que también da propósito. Y ese propósito es el amor. Cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, sembró en la humanidad una chispa de su propia naturaleza, la capacidad de crear, de pensar, de amar y de cuidar. Por eso el ser humano fue puesto como guardián de la creación, no como su dueño. Cada árbol, cada río, cada criatura es parte del mismo plan divino. Y el hombre fue llamado a administrarlos con sabiduría. La creación no fue un acto de poder, sino de comunión. El universo, en su inmensidad, es el reflejo del orden divino. Las galaxias que giran en silencio, los mares que eragan, el latido de un corazón humano, todo vibra con la misma energía que surgió en aquel primer instante de luz. Y aunque los siglos pasen y la ciencia descubra los misterios del cosmos, la esencia del relato bíblico permanece. Todo fue creado por una causa superior, y nada existe sin propósito. Así, la creación del universo según la Biblia no es solo el comienzo de la historia del mundo, sino el inicio del diálogo entre Dios y la humanidad. Un diálogo que sigue vivo, que invita a mirar el cielo, contemplar la tierra y recordar que todo comenzó con una sola palabra, sea. Y así, el relato llega a su fin, pero la creación continúa. Porque mientras haya vida que respire, luz que brille y corazones que busquen a Dios, el acto creador sigue en movimiento. Cada día que amanece es un nuevo Génesis, una nueva oportunidad para contemplar la grandeza divina en lo cotidiano. La Biblia no solo nos cuenta cómo comenzó el universo, sino cómo puede comenzar de nuevo dentro de nosotros. Cuando miramos el cielo estrellado, vemos el eco de aquellas primeras palabras, sea la luz, esa misma luz que ilumina las galaxias. También puede brillar en el alma de quien busca sentido, porque Dios no solo creó el mundo, también sembró en el ser humano el deseo de crear, de amar, de transformar. Somos parte de ese mismo soplo que dio forma al cosmos, portadores de una chispa eterna. Y aunque el tiempo avance y el mundo cambie, el mensaje del Génesis permanece intacto. Todo tiene un origen, y ese origen es el amor de Dios. El universo no nació del caos, sino de una voluntad perfecta que dio orden, belleza y propósito a todo. Así, cuando contemples el amanecer, recuerda, estás viendo la continuación de aquel primer día. La creación no terminó, porque Dios sigue hablando, sigue creando, sigue habitando en cada partícula de luz, en cada ser viviente y en cada corazón que aún puede escuchar su voz.